Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso para el Rey de Reyes. Bien, muy buenos días. ¿Cómo estamos todos? Bien, qué bueno. Saludos también en casita, si estás en redes sociales mirando este servicio. Un gran abrazo y qué bueno que estés cómodo, pero la idea es que estemos todos juntos, el pueblo de Dios, buscando de su palabra, buscando de su presencia y aprendiendo más de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Pues bien, mis hermanos, vamos a iniciar. Les pido un gran favor, si oran por un servidor, para que sea el Espíritu Santo el que hable en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos. Gracias porque permites que hoy podamos ministrar tu palabra. Padre, que sea sabiduría tuya, Señor, de lo alto y no terrenal. En tus manos, Dios, gracias por permitir que esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos entenderla y aceptarla como tal. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios, a los más fuertes al Rey de Reyes. Amén. Gracias, Dios. Hoy iniciamos un tema así como que vamos a platicar un poquito de la esencia, pero comenzamos vamos a hablar de un pasaje bíblico. Casi no se toca mucho, aunque todos lo conocemos. Vamos a tocar un poquito de este pasaje, pero iniciamos con el tema que se llama el mejor vino. Finalmente, pues ya estamos en un tiempo, yo creo que no sé si nos hemos fijado, pero ya la gente como que ya está saliendo más. Yo veo que negocios se están abriendo. Yo veo que antes había muchos de que se renta, ya los están ocupando. Eso habla de que nos estamos activando como pueblo, como economía. Pero finalmente también, la vez pasada que hablaban en el Congreso de Líderes, se hablaba también de la iglesia en alto y cómo hacer para que los que estaban yendo a la iglesia en alto comiencen a venir ya presencial. Yo creo que eso se va a estar dando. Pero platicábamos hoy, veíamos un tema muy importante acerca de que hay muchos cristianos que aman a Jesús, pero de repente no se identifican al 100 con la iglesia. De repente se habla hasta de doctrinas, pero yo quiero ser muy enfático en esto. En esta iglesia somos totalmente cristocéntricos. Aquí no movemos, nunca se habla de que si somos evangelísticos o presbiterianos o pentecostales. Hablamos de Cristo. Mientras Cristo está en medio de nosotros seguiremos hablando la palabra con total libertad. Ponemos la número 1. Finalmente haremos con total libertad porque Cristo es el que nos mueve a ti y a mí. Ahora veamos algo muy importante. Finalmente el templo no es la construcción. Finalmente el templo, ese material con el que Dios hace su obra, ¿quiénes son? Somos tú y yo. Entonces, mientras sea Jesús el que esté levantando y armando esa iglesia, tú y yo somos la iglesia. Lo que pase o las cuestiones que vayamos de repente que sentimos, finalmente lo que tenemos aquí es un pedacito de todo lo que mira Dios. Y eso es importante, podernos unir como iglesia, sabiendo que Él nos da su esencia para que tú y yo formemos la iglesia de Dios. Y como esencia vamos a ver un pasaje que finalmente Jesús tuvo que tomar decisiones que quizás en ese momento no las tenía contempladas. Miren, vamos a ver cómo Dios viene en forma de ser humano como Jesús. Sin embargo, aquí Él tomó decisiones muy importantes y vamos a descubrir las mejores decisiones que tomó. Y vamos a hacer un pasaje, sobre todo este pasaje que a veces no se menciona mucho, pero lo vamos a ver. Vamos al libro de Juan, capítulo 2. Vamos a hablar acerca de unas bodas, las bodas de Caná. Creo que ya lo hemos platicado, lo hemos visto muchas veces, pero vamos a ver qué pasa en este pasaje, según lo que escuchamos y entendemos de la Biblia. Dice la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Una boda grande, por lo que vamos a estar leyendo, era una boda en grande. Y yo creo que una de las invitadas quizás era la familia de la madre de Jesús. No lo dice la Biblia, pero por lo que dicen las circunstancias, quizás era algo familiar. Y estaban unas bodas. Caná está cerca de Nazaret, donde Jesús nació. Finalmente Jesús era conocido entre la gente que estaba ahí. Y dice la palabra, versículo 2:
Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. A la boda fueron invitados. Entiendo nuevamente que era algo familiar por ahí. Jesús y sus discípulos. Era una boda diferente, no era una mexicana. La mexicana invitan a uno y lleva a sus cuates y ya se hacen como 15, 30. Aquí específicamente lo dice la Biblia. No llegaron así nada más de gorrita los discípulos. Fueron invitados. Jesús con sus discípulos. O sea, llegó Jesús con sus 12. Llegaron a la boda, llegaron a festejar, a alegrarse con los que se alegran, a gozarse con los que se gozan, con los novios. Pero aquí pasó algo. Dice el versículo 3: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a su hijo: no tienen vino. Ahí de repente dices, ¿por qué? Porque a Jesús, y podemos preguntarnos, es válido hacer preguntas de todo tipo. ¿Por qué le dijo la mamá, no tenemos vino? O sea, ¿que Jesús era el encargado del vino? No creo. O se lo dijo porque a lo mejor estando en México haber hecho la cooperacha para el Oxxo. No creo. Simplemente le dijo, no tenemos vino. Y Jesús contesta algo curioso. Por eso menciono que Jesús tomó muchas decisiones que las tenía que tomar de una manera, pero con sabiduría. Y dice Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Los que tenemos hijos, bueno, esposa, estamos casados, a veces no hace falta decir lo que queremos decir. Simplemente si decimos por ahí, oye, como que hace hambrita, ¿no? Como que se entiende que ahí están los tacos, hay que pasar. O llegas a la casa y como que dices, como que hace hambrita, un sandwichito. No tienes que decir, vas y te lo van a preparar. Aquí, si se fijan, la mamá de Jesús le dijo, oye, como que no hay vino. Conocía a Jesús. Jesús nunca había hecho un milagro antes, nunca delante de la gente, pero muy probablemente sí lo había hecho en casa, delante de los discípulos y delante de su mamá. Por eso su madre, pues con esa seguridad, le dijo, Jesús, no hay vino y la fiesta se está apagando. Entonces Jesús le contesta, espérame, todavía no ha llegado mi hora. Sin embargo, en la fe de su madre dijo, pues creo que llegó el tiempo. Son 3 años, no sabían, pero yo creo que empezamos. Y quizás Jesús no pensó quizás en comenzar su ministerio a través de ese tipo de milagros, pero dijo, ok, aquí pasaron 2 cosas. Una, y muy importante, Jesús obedeció a su madre como autoridad. Vamos a comenzar. Jesús obedeció como autoridad y dijo, ok, de primera instancia como que se sorprendió, porque respuesta es, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Pero después dijo, va, es mamá, es mi autoridad, voy a obedecer. Eso estaba haciendo testimonio a los que estaban ahí. Yo imagino que sus discípulos estaban a un lado diciendo, ¿y qué va a hacer Jesús? ¿Nos va a pedir que vayamos de casa en casa a pedir vino y traerlo para la fiesta? ¿Qué va a hacer Jesús? Se lo está pidiendo su mamá y está diciendo que ok, lo va a hacer. Pero Jesús va y dice el versículo 6, no, dice el versículo 5, perdón. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Para mamá fue un hecho. Jesús, haz lo que tienes que hacer. Y le dice a los siervos, hagan todo lo que él dice. Y yo creo que ya se va y dice, el vino ya va a estar, algo así. Eso también se llama fe, y una gran fe. Entonces Jesús, yo creo que sí que dice, pues va de una vez. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eso significa que eran más o menos entre 75 y 100 litros de agua por tinaja. O sea, hablamos de 600, casi 600 litros que se pueden llenar de agua esas tinajas. Por eso reitero que la fiesta era grande. 600 litros era un fiestón, no, era todo el pueblo. 600 litros. Entonces Jesús pide que las llenen de agua. Mucha atención, agua. Dice el versículo 7, Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8, entonces les dijo, sacad ahora
y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Aquí Jesús no habló diciendo que se convierta el agua, no, solo pidió que se llenara esas tinajas y se le llevaron al maestrasala, que era una especie de, el que organizaba la fiesta, el que veía cómo estaba la comida, el que veía cómo estaba, qué faltaba, el anfitrión de la fiesta, vaya. Y se lo llevaron a él. Vean esto, mis hermanos. Los siervos que llenaron las vasijas con agua eran los únicos, junto con los testigos que estaban ahí, que sabían que estaban llenando con agua esas vasijas. Pero cuando lo llevan a este señor, el anfitrión, yo creo que llevan cargando las vasijas con el agua, y en ese momento no estaban viendo nada, hasta que llegaron y entregaron al anfitrión, y él toma un poco de vino. Entonces algo pasa. En el transcurso de donde estaba Jesús, no sé si era la cocina, a donde estaba el anfitrión, sucedió algo. Dice el versículo 9: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, al que se estaba casando, al del responsable de la fiesta, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En ese transcurso, esa agua se convirtió en vino, y no en cualquier vino. Fue uno de los mejores vinos, porque la persona que estaba encargado pudo saber y saborear el buen vino. Y dice: es que este se tuvo que entregar al principio. Cuando ya están así medios happy, se le da al otro, el más corrientito, pero este es el mejor. ¿Por qué hizo esto Jesús? Jesús, todo lo que hace, lo hace con excelencia. Para empezar, Él no puede hacer cosas a medias y no hace cosas a la mitad. Pero hoy vamos a tocar un punto que se llama esencia. Y la esencia de Jesús la estaba compartiendo en todo lo que hace. Mis hermanos, hay tantas cosas con las que nos enfrentamos tú y yo en el día, y a veces pensamos que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, o pensamos que son pequeñas, o pensamos que no son necesarias, o pensamos que quizás no son para la gloria de Dios. Pero algo como este ejemplo nos enseña que hasta lo que tú menos y yo esperamos va a glorificar el nombre de Dios. Dice el versículo 12: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ok, el siguiente diapositiva. Bien, la pregunta es: ¿por qué Jesús pensó en este milagro y no en cualquier otro? Vamos a ver qué pasó aquí. En una ocasión hubo una persona que muere, Lázaro, y va Jesús a ver a Lázaro, lo cual era su amigo. Eran familia, era parte de una familia. Y va Jesús y vio a la familia tan consternada que dice la palabra de Dios en un versículo, el más pequeño que existe, dice: y Jesús lloró. La esencia de Jesús en ese momento fue de amor hacia la familia, al ver cómo estaban todos pero súper caídos por la muerte de Lázaro. Y Él siente en su misericordia esa esencia de Jesús, y va y dice las palabras: Lázaro, sal. Ya estaba Lázaro dentro de una tumba, de una cueva. Dice: sal fuera, sal. Y Lázaro sale vivo, y toda la gente se alegra. Entonces aquí el milagro que pasó era de misericordia. ¿Cuántas cosas pudo haber hecho Jesús para comenzar su ministerio? Quizás levantar muertos, sí. Quizás lo primero que quieres, como presentarte ante los demás y decir que eres el Mesías, quizás necesitaba algo así, algo fuerte, una resurrección de muertos, no lo sé. Pero se decidió por convertir el agua en vino, porque pudo haber comenzado por eso. O quizás en una ocasión iban 10 leprosos, y de los 10 leprosos, una vez más, en la esencia de Jesús, en su misericordia, limpia a los 10 leprosos.
Un leproso era aquella persona que no solamente se le estaba cayendo la piel, sino no olían bastante mal. El olor era muy desagradable. Eran muy relegados de la sociedad. Y una vez más, en su misericordia, Dios sana a los leprosos, aunque nada más de los 10, ¿cuántos regresaron a darle las gracias? Solamente uno regresó a dar las gracias. Eso se llama misericordia sin esperar nada a cambio, honestamente. Y ese que regresó le dijo gracias y le preguntó, ¿y los demás? No sé, pero yo vengo a darte las gracias por lo que hiciste por mí. Una vez más, quizás ese milagro hubiera sido el bueno para iniciar su ministerio. Una vez más, prefirió empezar con el convertir el agua en vino. En una ocasión, un hombre de Dios llamado Pedro estaba dentro de la barca y vio que Jesús caminaba sobre el mar. Eso hubiera sido impactante para el pueblo de Dios. Y ese hombre le dice, si eres tú, Jesús, manda que vaya contigo. Y lo que hablamos, porque siempre decimos que Pedro se hundió, yo más bien veo un Pedro bajándose de la lancha, del barquito. Y yo creo que la palabra no dice cuántos pasos da, pero yo creo que sí pisó en agua. Y dio no sé si 2 o 3 pasitos y se comenzó a hundir. Pero esos 2 o 3 pasitos nadie lo hubiera hecho más que la persona que se siente arrebatada por Jesús y que considera y cree que tiene Dios, Jesús, el poder de cumplir lo que dice su palabra. Solo que Pedro vio las circunstancias y vio algo muy agitado y por eso se comenzó a hundir. Y una vez más la misericordia de Dios, cuando Pedro le dice, ayúdame Jesús, me estoy hundiendo, una vez más como papá con su hijo, lo vuelve y lo levanta y suben sanos a la barca. Quizás eso hubiera hecho Jesús para iniciar su ministerio, pero tampoco lo hizo de esa manera. Una vez más, Jesús, movido a misericordia, ¿hubiera echado fuera demonios? ¿Hubo un milagro de esos? Hubo muchos. El endemoniado gadareno, que se golpeaba, vivía entre tumbas y los demonios que tenían lo querían matar. Llegó Jesús y una vez más lo libró y lo liberó de demonios y se quería unir y le dice, no, mira, ve con tu familia y platica de lo que acaba de suceder hoy. Levantando Jesús evangelistas para ir a predicar la palabra. Porque imagínense la sorpresa de la gente al ver, le tenían miedo al endemoniado y ver que llegó bien. Son de las cosas que Jesús lo hacía y se movía por misericordia, por amor, por compasión, por esa pasión que tenía cuando llegó aquí como humano para con nosotros. A tal grado era esa unción de parte de Dios, a tal grado que hubo una mujer un día, vean, esto ya no fue Jesús hacia la persona, fue una persona hacia Jesús que un día dijo, si acaso yo alcanzara a tocar sus vestimentas, yo creo que podría ser sana. Y se vendió entre la multitud para tocar a Jesús. Y dice la Biblia que Jesús dijo, hey, a sus discípulos, alguien me ha tocado. Y los discípulos le dicen, pues es que todos están tocados, somos muchos. Y él dice, no, porque algo pasó y salió de mí virtud. Alguien me tocó. ¿Quién fue el que me tocó? Y la mujer con años con flujo de sangre, pues se sintió quizás apenada porque fue descubierta. Y cuando la mira a Jesús y entiende que es ella, le dice, tu fe te ha salvado y te ha sanado. Ella había gastado todo su dinero por doctores y sin embargo ni siquiera tuvo que hacerlo Jesús. Era tanta la bondad, era tanta el amor, la compasión, que no necesitaba ya ni siquiera ir Jesús a los enfermos. Los enfermos podían llegar a Él y ser sanos. Así en nuestras vidas, mis hermanos, nosotros, tú y yo, tenemos que acercarnos a Jesús e intentar tocarle ese manto y poder declarar que nuestras finanzas, la economía, nuestros hijos, nuestra casa, el trabajo, nuestro ministerio, lo que estamos haciendo, si tan solo intentamos tocar el manto de Jesús, todo eso va a ser sano en el nombre de Jesús. Si tan solo nos metemos entre esa multitud de problemas que todos estamos pasando e intentamos llegar, a pesar de que no siento quizás la fortaleza para llegar, pero hago un último esfuerzo, yo me acerco a Jesús, entonces yo puedo ver un milagro de parte de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Da una respuesta finalmente. Porque todas las obras de arte son una extensión
de la esencia del artista, de su autenticidad. Tú y yo somos esa obra en manos del artista. Quizás si hubieran sacado otro tipo de vino, la gente no se hubiera dado cuenta. Pero Dios, en su misericordia, comenzó con ese ministerio, permitiendo varias cosas, como la obediencia. Y dice, y los discípulos comenzaron a creer en Él y levantar la fe de la gente, con cosas que a lo mejor no se entienden de primera instancia, pero como te metes a leer te das cuenta de que Él tenía una intención y lo que tenía que hacer era parte del ministerio que contaba. En la iglesia primitiva, recordemos que no se llamaban todavía cristianos, se les decían nazarenos o nazareos, más bien nazarenos, pero comenzaba la gente a hablar como Él. El ejemplo real es lo más común, es el que leemos de Pedro, que fue reconocido por una persona de mayor edad como era de los que andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaba como Jesús, caminaba como Jesús, hacía las cosas como Jesús, era identificado un seguidor de Jesús. Y entonces a ellos por primera vez se les llamó cristianos. Necesitamos, mis hermanos, poder entender que es necesario un vino nuevo a nuestras vidas, que venga a renovarnos. Pero es que a veces cuesta mucho trabajo. Quizás nuestro odre está abierto y el vino que cae nuevo se está saliendo, porque quizás nuestro odre no ha sido renovado y nuestro odre ya está viejito, y aunque le caiga un poco más de vino nuevo, el odre ya tiene hoyitos y está saliendo el vino de Dios. Necesitamos poner atención en cómo estamos delante de Dios. Necesitamos poner atención en que ese odre tiene que estar al 100% cubierto para que no se salga lo que recibimos. Porque a veces la palabra puede ya sentir que está hueca o que no nos llena, o que solamente los grandes predicadores solamente esos mensajes más o menos me hacen pensar. Eso habla entonces de que quizás nuestro odre tiene fugas. Sí es importante que podamos ver este tipo de situaciones. Siempre hablamos de a veces de los frutos del Espíritu, que sabemos cuáles son: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero yo también hablo de los frutos que tenemos tú y yo como seres humanos en casa. ¿Cómo te respetan tus hijos? En el trabajo, ¿realmente la gente quiere estar contigo? En tu escuela, si eres estudiante, ¿qué tanto realmente la gente le gusta escucharte o estar contigo? Esos también son frutos. Los llanderos solitarios no funcionan. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta el equipo, que hagamos equipos. Siempre en la largo de la palabra de Dios se habla de eso. No solitos, siempre en equipo, siempre trabajando juntos. Pero a veces no hay nadie al lado. Una forma importante de ver cómo estamos en los frutos del Espíritu no solamente es porque ya no me enojo tan fácilmente. Sí, es parte, sí. Pero también es importante que veamos cómo estamos delante de los que están alrededor. Dice la Biblia, siendo y tenemos una gran nube de testigos. ¿Cómo estamos delante? ¿Qué opinión tiene mi familia de mí? ¿Realmente tiene una opinión la que yo considero? O quizás me llevo la sorpresa de que pues me medio aguantan porque no queda de otra. No lo sé. Igual en el trabajo o con quien estás, con el día a día, una forma de medirnos es eso. Cuando hablamos en matrimonios decimos, bueno, ¿cómo saber cómo es uno? Pregúntale al esposo o a la esposa y te va a decir bien cómo es Juan o Juana. Entonces, una forma de medir, yo lo siento en mi corazón compartirlo así, es: ¿qué está pasando? ¿Qué dicen los que están alrededor de nosotros? Es una forma de verlo. Si realmente la gente quiere estar con nosotros, realmente somos ejemplo, realmente nos quieren seguir, o quizás solamente lo estén haciendo por temor o por obediencia nada más, y no porque exista algo para seguir. Aquí los discípulos estaban con Jesús en esa fiesta. Era una fiesta muy probablemente familiar, y ellos estaban viendo, estaban aprendiendo todo lo que Jesús hacía. Y yo creo que lo primero que vieron fue: Jesús obedece a su mamá, a las autoridades. Jesús puede hacer de lo menos, lo que no se siente importante, lo puede hacer grande, porque dice que vieron su gloria. Sí, convertir el agua en vino, su gloria, claro, porque fue a lo que se manifestó y que todos lo pudieron ver. Y dice ahí que los discípulos
comenzaron a creerle aún más a Jesús. La que sigue, por favor. Él crea lo simple y ordinario para convertirlo en algo extraordinario. Tú y yo somos esa masa que está ahí. Él es el que nos da la forma. Él es el que nos da la forma. Y a veces decimos, ¿por qué de repente nos va mal? ¿O por qué nos sacuden algunas cuestiones? Mis hermanos, cuando se va a hacer un pan, el pan se le tiene que dar forma antes de meterlo al fuego. Porque si el pan lo metes al fuego y dices, ay, no, esa no era la forma, le tenía que poner unas cositas, y lo quieres sacar el pan y le quieres dar forma, ¿qué pasa con ese pan? Se rompe, ya no sirve. Entonces, a veces el darle la forma a cada uno de nosotros puede que no sea tan agradable, puede que no sea tan, puede que duela, pero una vez dentro del fuego, después de que el hacedor ya nos ha hecho, ¿verdad?, la redundancia, de la forma que Él quiere, entonces en ese fuego, en vez de lastimar, ese fuego nos va a hacer que quedemos en excelencia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, es importante que podamos ver de esta manera. Dice el Proverbios en el siguiente diapositiva: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, del temor de Jehová. Aquí es muy importante, mis hermanos, que podamos ver que tú y yo tenemos dones. Dios nos ha dado talentos. Y como dice la Escritura, alguien le dio 5. ¿Y qué hizo con esos 5? Regresó y lo multiplicó en 5 más y los entregó. Y se le dijo, bien, buen siervo, excelente. Dice la Biblia que alguien más le dio 2. ¿Qué hizo con los 2? Los multiplicó. Le dijeron, buen siervo. Pero a alguien le dieron 1. Y ese 1 mejor lo escondió, ese don, ese talento. ¿Por qué? Porque dijo, no vaya a ser que no haga bien las cosas, y no vaya a ser que la riegue, y pues mejor, yo siento que para esto no funciono, yo siento que a mí no se me da, yo siento que no tengo libertad de palabra, yo siento que como que no me creen, yo siento como que es bien difícil, yo siento como que no tengo tiempo, yo siento como que mi trabajo me absorbe, yo siento que como que quisiera más días pero no tengo los días suficientes, yo siento que me hace falta, y bla, y bla, y bla, y bla. ¿Eso cómo se llama? Se llama esconder el talento. Ese único que a veces tenemos se llama esconderlo. ¿Por qué? Porque decimos, no puedo, me cuesta trabajo, no soy de los que lo pueden hacer, quizás no funciono para esto. Por eso de repente vemos que así como entra mucha gente, hay mucha gente que se va. Y si tú preguntas el motivo, no te van a decir es que no puedo, te van a decir es que mi trabajo me absorbe y ya no puedo ir a la iglesia. Y con esa respuesta no podemos hacer nada. Pero quizás la realidad sea otra, que el talento se está escondiendo. Y es importante que tú y yo podamos entender que lo muy o lo poco, Dios, lo ordinario, lo hace extraordinario. ¿Qué se requería, mis hermanos, para que esa agua, para que se convirtiera en vino, para que pasara un milagro? Solamente se requería una cosa: agua. Nada más. H2O, sin sabor, sin olor, solo agua, para que se convirtiera en vino. ¿Sabes qué necesita de ti? Necesita un Víctor, un Juan, un Toño, un Aurelio, un Jorge, un Armando, una Marisol, una Griselda, una Estefanía. Solo se requiere algo así para que Dios haga lo extraordinario. Eso, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Solo se requiere ser lo que uno es. No hay mucho de dónde rascarle. No hay mucho. Él sabe lo que hizo, Él nos hizo. Él sabe lo que somos, Él nos hizo. Somos parte de Él, somos su creación, somos su esencia. Entonces Él sabe de lo que tenemos necesidad, Él sabe en lo que la estamos regando, Él sabe en lo que no podemos, Él conoce las debilidades, Él conoce cuando decimos, Dios, es que en esta área no le puedo. Él lo sabe.
No tenemos que espantarnos por decir, es que esa área me cuesta trabajo. Pues Él la conoce, Él nos hizo. Que de repente nos desviamos, también lo sabe. Es que creo que a Él no le gusta eso. No le gustan muchas cosas de mí, yo lo sé, estoy consciente de ello. Pero no me puedo rajar. Y no porque sea fuerte, no, es porque una vez más Dios me levanta y me dice, vente, vámonos a predicar. Pero es que, Señor, yo ayer me peleé con Juan y Pedro y con Aurelio y Antonio. Ya lo sé, pero yo te necesito aquí, que te pongas en pie y que empieces a hablar otra vez y que lo vuelvas a hacer, porque finalmente eres un vaso útil de Dios. No eres el que tiene el poder lo da Dios. Únicamente somos un vaso útil que Dios utiliza para bendecir al pueblo. ¿Acaso no podemos hacerlo? El que lo va a hacer es Él. Él dice, solo abre tu boca y yo pondré palabras. Él lo prometió. Él va a poner las palabras que salen de mi boca. Él las está poniendo ahorita para poder bendecir a otros. No es Víctor, ese no existe, es un ordinario, es agua. Lo que vale es la palabra, la que viene de parte de Dios, la que viene del cielo y la que sale y la que puede tocar algún corazón por ahí endurecido. Eso es lo importante. Y eso no es obra de ningún humano, no es obra de nadie. ¿Quién lo hace? Dios. ¿A través de qué? Del agua, de lo simple, de lo incoloro, insaboro. Dios toma todo lo que tú y yo somos y lo transforma en lo que Él sabe de lo que tú y yo podemos ser capaces. La gente que está encumbrada y que llenan estadios, de la misma forma comenzaron trabajando de alguna manera, que Dios los fue levantando conforme la gente se fue dejando levantar. No porque sean muy buenos, perdón que yo diga esto, es por la misericordia de Dios, porque esa gente se dejó usar por Dios. Porque la esencia de Dios está en nosotros, ya está. Los dones están, los talentos están. ¿Qué hace falta? Usarlos. Pasar, amén. Pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Nos hace falta eso. ¿Es fácil? No. ¿Es complicado? Sí. ¿Cuántos queremos correr? Yo. Pero al final vemos su mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto un milagro de parte de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias? Hemos visto sanidades, hemos visto tantas cosas. No es para decir, Señor, perdóname, porque la estoy regando, pero yo quiero ser parte quiero tu esencia, quiero que tú me llenes, me toques, me transformes. Simplemente yo soy agua para convertirse en vino, en lo que tú quieras que yo sea. Pero quiero ser parte, no me dejes afuera. Quiero ser parte donde tú me pongas está bien. El ministerio que tú me des está bien. No todos tienen que estar predicando, no todos tienen que estar en la puerta, cada quien Dios le da conforme a su capacidad y talentos. Tú y yo solo hay que dejarnos llevar, porque la unción y la esencia de Dios ya nos las entregó, la tenemos ahorita. No requerimos una oración especial para decir, oro por ti, Antonio, para que tú. No lo requerimos. Jesús ya nos los dio. Es tiempo de nosotros sacarlo, porque ya lo tenemos dentro. Es tiempo de que nosotros lo hagamos y convertamos esta iglesia en una reunión de gente que busca de parte de Dios. En la iglesia real, la iglesia no el templo, sino nosotros mismos buscando la cara de Dios, alabando, agradeciendo tantas cosas, pero realmente siendo activos y no pasivos dentro del reino de Dios. ¿Por qué no nos salen las cosas? Porque dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay cosas que no llegan. Si buscamos el reino de Dios, llegan solitas, y ni siquiera como la que esperamos. Llegan abundante y mucho más grande de lo que nosotros pedimos, porque así trabaja Dios. Siempre y cuando que tú y yo nos pongamos pilas y digamos, busco el reino de Dios y su justicia, y entiendo que ya no necesito clamar y llorar y pedir y patalear. Dios conoce la necesidad que tenemos firmemente. Él sabe de lo que nos hace falta. Bien, y entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros? Recibirla.
¿Pero cómo? Que nos alcance la bendición, que estemos corriendo en las cosas de Dios y que la bendición nos alcance. Así dice la palabra, y yo le creo, porque Él cumple lo que promete. Si tú y yo dejamos de estar sentados espiritualmente hablando y comenzamos a hacer las cosas que Dios quiere, yo creo firmemente que van a dejar de pasar muchas cosas sobre esta vida negativas, que quizás no nos están dejando, y vamos a poder ver de una manera más de lo que hemos visto ahorita su gloria de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. Vemos la siguiente diapositiva. No es sobre el arte cristiano. Se trata de hacer arte que refleje el corazón del Señor. Se trata de hacer el mejor de los vinos. Grupo de alabanza, le pido que pase, por favor. Estaba escuchando algo. Lo comentaba el pastor Josué. Decía, a veces cuando dicen es música cristiana, a veces no se le tiene la confianza porque sienten que quizás no es música profesional. Un libro cristiano, pues es un libro que a lo mejor es muy probable que no llegue a ser un bestseller. Música cristiana, libro cristiano. Pero yo lo que quiero resaltar de lo que decía el pastor Josué es que no se trata de música cristiana, o no se trata de un libro cristiano. Se trata de un libro hecho por la mano de un cristiano. Eso es muy diferente. Una música cristiana es un músico que tiene a Cristo en su corazón y está haciendo música que alaba a Dios. Es una gran diferencia. No podemos como seres humanos, como cristianos, no podemos decir somos cristianos cuando tú y yo no estamos caminando en las cosas de Dios. Dice la palabra que lo hemos recibido, está en el corazón. A los que creen en su nombre nos ha dado, fue hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, gloria a Dios. Tenemos salvación, amén. Tenemos vida eterna, sí. Pero también esto conlleva algo importante: compartir de lo que ya tenemos. Si realmente queremos caminar en victoria y queremos que las cosas surjan y que los cielos se abran y que los hijos caminen de manera recta, que no estén en drogas, que no estén en alcoholismo, y si queremos que el trabajo, los compañeros, se haga un buen equipo, y si queremos que en el ministerio los demás hermanos también compartan, no te dejen solo compartiendo nada más a uno, y si queremos que las cosas empiecen a dar, empiecen a fluir, ¿sabes quién tiene que ser el ejemplo? Tú y yo. Tenemos que ser el ejemplo. Es que los demás, sé el ejemplo tú. Comienza por tu cuenta. Es que yo necesito ver que fulano, comienza por tu cuenta. No te quejes de lo que hagan los demás. Es que la iglesia como que no me convence. Tú y yo somos la iglesia. Y el que la critica es porque no está en la iglesia, es porque no es responsable de algo. Eso sí es bueno cuando no se está, cuando no se ve de frente, cuando no se siente la responsabilidad de algo, entonces es bueno para criticar. Pero antes de hacer una crítica, primero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar lo que estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer yo para resolver y mejorar mi relación de familia? Con mi esposa, con mis hijos. La relación a veces está quebrada. Está quebrada, ¿por qué? Pero somos cristianos, sí, pero no nos llevamos. Pero somos hijos, sí, pero hay problemas. Pero vamos arreglando, vamos limpiando la casa y vamos tomando la esencia de Jesús que está en mí y la compartamos con los que también ya la tienen, la familia en este caso. Pero vamos a compartirla más allá con los compañeros de trabajo. ¿Y por qué no más allá con los vecinos? ¿Y por qué no más allá con la gente que no conocemos? Vamos haciendo algo más.
de lo que estamos haciendo ahorita. Tú sabes lo que estamos haciendo, pero también sabemos todos lo que Dios nos está pidiendo, y también sabemos que nos hemos negado a hacerlo muchas veces. Pero vamos a hacer un tiempo hoy en que Dios le pintemos una sonrisa, porque veo a su hijo con un deseo enorme de cambiar. Vamos a pintarle al Señor una sonrisa hoy y comprometernos con Él a que vamos a hacer algo más de lo que hacemos ahorita, y que quizás ese don escondido tiene que salir, tiene que ser manifestado. Lo tenemos que ver los demás, lo tienen que ver los demás. Vamos a pintarle una sonrisa a Dios por su esencia. Nos ponemos en pie, por favor. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Pero te pido también que pongas tu mano en tu corazón, y espero en Cristo Jesús que esta oración llegue a ti, y como dice la Escritura, aún quebrante corazones endurecidos. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, bendito Señor, porque permites que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú pongas en la mente de cada uno de las personas que nos ven en redes sociales y los que están de manera presencial, lo que tú deseas que hagamos. Sí, Espíritu Santo, mueve en este lugar y comienza a recordarnos cosas que hemos dejado pendientes, y que tú lo pongas en nuestra mente en este momento. Hay muchas cosas pendientes que son tan importantes. Quizás nos rendimos porque no vimos un fruto, pero hoy es el tiempo de tomar la esencia de Dios y comenzar una vez más a tomar aquello que hemos dejado. Señor, perdónanos porque se nos ha pasado muchas cosas y hemos hecho cosas mal y nos equivocamos una y otra vez. Pero yo creo firmemente que tengo la esencia tuya, Señor, y que la puedo compartir a los demás. Señor, no quiero ser el mismo, no quiero seguir siendo igual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, transforma nuestro corazón y permite que podamos entender, Señor, que solamente somos agua sin sabor, sin olor, pero un agua capaz de ser transformada en lo que tú quieras. Danos hoy la palabra, Señor, y a las personas con quien vamos a compartir. Y yo creo firmemente que, como dice la Escritura, tan solo vamos a abrir nuestra boca delante de ellos, y tú pondrás palabra viva, eficaz, que quebrante corazones, y la gente llegue y se postre delante de ti, Señor. Y no para vanagloria, Señor, sino porque somos vasos útiles y tú deseas usar nuestras manos. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Y levanta tus manos y le dices: sí, Señor, gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Bendito Dios, gracias. Te doy una ofrenda de aplauso, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y te alabamos, y te alabamos, y te alabamos, Jesús. Amén. Siempre así.